hoy, como bien dijo nuestro querido hermano Daniel, vamos a estar estudiando el plan de salvación. Y eso es algo que es muy común, pero vamos a ver cómo se desarrolla este plan de salvación entre el bien y el mal y cómo Dios ha diseñado todo para que nosotros hoy podamos tener esperanza. Así que déjenme compartir acá rapidito. Tenemos acá la diapositiva de la revelación de esperanza. Recordad que esta es nuestro título de la campaña, Revelación de Esperanza, porque Apocalipsis nos habla mucho más allá de señales, de cuernos, de bestias. También nos habla de una esperanza, que Cristo Jesús es nuestra esperanza. Y hoy justamente vamos a hablar de Cristo Jesús, nuestro Señor, en el cual tenemos la vida eterna. Así que el título del tema de hoy es El pacificador del Apocalipsis. En Apocalipsis vemos que hay muchas guerras, muchos enfrentamientos, el dragón, la serpiente contra Miguel y sus ángeles, entre otros. Pero nos encontramos con un gran pacificador. Y antes de comenzar, me gustaría hacerles esta pregunta. ¿Cuánto estrés es mucho? Hay personas que dicen que el estrés es saludable porque te mantiene activo, te ayuda a hacer las cosas que si no tuvieras el estrés tal vez no lo hicieras. Pero la pregunta es, ¿cuánto estrés es mucho? Y para responder esta pregunta te voy a hacer una ilustración que me pareció muy llamativa. En un estudio científico, algunos médicos intentaron descubrir esa respuesta, la respuesta a esa pregunta. ¿Cómo poder saber cuánto estrés es demasiado? Así que lo que decidieron hacer fue un experimento con corderitos, con ovejitas. Ellos agarraron y pusieron a un corderito en medio de un corral, por así decirlo, de un redil, y en cada esquina o en varias partes del redil colocaron cestos de comida o canastas de comida. Habían alrededor de 14 canastas de comida alrededor de eso. Eventualmente al corderito le da hambre y va saltando a uno de esos canastitos y cuando llega comienza a comer. En ese momento, cuando comienza a comer, de pronto el corderito recibe una descarga eléctrica y él se sobresalta. Entonces, como que no le gusta y va a otro lugar donde él pueda comer sin necesidad de recibir esa descarga eléctrica. Pero en el otro lugar también recibe una descarga eléctrica. Sigue avanzando y se encuentra con que en los 14 puestos de comida recibe una descarga eléctrica. Y esa descarga eléctrica lo tensiona tanto, lo estresa tanto, que el corderito, después de dar varios saltos por diferentes lugares y no saber qué hacer, el corderito se queda en el medio del redil y de tanto estrés y de tanta preocupación se queda allí y muere. El estrés mató al corderito. Es algo increíble porque después de este experimento, los científicos quisieron hacer otro experimento de una manera diferente. Así que tomaron a otro corderito y lo llevaron al redil, al mismo redil, con la misma comida, con la misma técnica. La única diferencia es que en esta ocasión, cuando el corderito iba a comer la comida, había un adicional o algo adicional. El corderito había entrado con su mamá. Cuando el corderito sentía el golpe de electricidad, inmediatamente hacía ¡ve, ve! E inmediatamente la madre respondía ¡ve, ve! Y el corderito como que agarraba impulso y volvía a comer. Después de eso volvía a sentir un impulso eléctrico y como que no le gustaba y decía ¡ve, ve! Y automáticamente escuchaba el balido de la mamá diciendo ¡ve, ve! Y en ese momento como que se animaba nuevamente para comer. Eventualmente sintió otro impulso nuevamente y se fue hacia el centro del redil. Se fue hacia el centro del redil y comenzó a decir, ve, ve a la mamá. Y en ese momento cuando se encuentra con la mamá se le acerca y con los brazos de amor, con mucho amor se le acerca y con la cabecita le hace entender que todo está bien. Así que inmediatamente el corderito vuelve a comer sin ningún problema. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la madre ayudaba al pequeño a llevar sus cargas de estrés, sus cargas de preocupaciones. Así como en este caso, la madre fue la que asumió la responsabilidad por todo el estrés que estaba pasando el corderito y lo motivó y lo ayudó a avanzar en la vida. La pregunta es, ¿quién puede llevar nuestras cargas de estrés? ¿Quién puede llevar nuestros problemas financieros, nuestros problemas en el hogar, nuestros problemas familiares, nuestros problemas de salud? ¿Quién puede llevar todas esas cargas? ¿Quién las puede llevar? A veces nosotros le decimos a Dios, Señor, esto es demasiado para mí, no puedo sobrellevarlo todo. Bueno,
La pregunta es, ¿quién entonces puede sobrellevar todas estas cargas que son de nosotros? Recuerden el eslogan que vamos a compartir a lo largo de toda esta serie de temas. Si no está en la Biblia, yo lo creo. Muy bien, si no está en la Biblia, yo lo creo. Si está en la Biblia, yo lo creo. Y si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. La idea es que repitamos esto para que nos acordemos que realmente lo que estamos estudiando en esta serie es palabra de Dios. Así que si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. Vamos a estudiar a profundidad quién es Cristo Jesús en el Apocalipsis. En el Apocalipsis capítulo 1, el primer versículo del capítulo 1 de Apocalipsis, vemos que dice la revelación de Jesucristo. Hay muchas personas que dicen Apocalipsis tiene que ver con escatología, con futuro, con profecías y señales, pero ¿de qué importan las señales si no tenemos lo más importante que es Cristo? Pero bueno, amigos, déjenme decirle algo. Apocalipsis comienza con una palabra clave, la revelación de Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo está revelándose a sí mismo, mostrando su plan, mostrando su modo de actuar para que nosotros sepamos qué es lo que Él tiene planeado hacer con la humanidad y cómo nosotros podemos obtener esperanza. Así que cualquier persona que quiera desligar el Apocalipsis de Cristo Jesús ya está comenzando mal, porque Apocalipsis comienza con Cristo Jesús. Si vamos más adelante, nos vamos a encontrar que en Apocalipsis 1:5 se menciona que Apocalipsis es el testigo fiel. Déjenme ponerlo acá. Apocalipsis 1:5 dice que que Jesús es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ahí nuevamente menciona a Cristo Jesús. Apocalipsis 12:5 dice que una mujer que dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Nosotros sabemos que ese que va a regir a todas las naciones con vara de hierro es Cristo Jesús, por profecías que lo anunciaban en el Antiguo Testamento. Y sigue diciendo, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Y quién más fue arrebatado para el cielo, para el trono de Dios? Solamente Cristo Jesús. Cuando ascendió a los cielos, se fue a sentar a la diestra del Padre en el trono y asumir toda autoridad y dominio sobre todas las cosas en el cielo, en la tierra y todo ser creado. Así que claramente vemos acá una evidencia de que Apocalipsis nos está hablando de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 14 nos muestra que Jesús es el que vuelve para cosechar la siembra de toda la tierra. Viene como una hoz listo para cosechar lo que se sembró, lo que se trabajó y lo que ya está listo para ser cosechado. Apocalipsis 14:14 dice, miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube, uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Con la hoz se cosecha. Así que uno como el Hijo del Hombre. Nosotros vemos al Hijo del Hombre, Jesús mismo se refiere a él como el Hijo del Hombre. Vemos que en Daniel 7 se menciona al Hijo del Hombre que se acerca al trono del Anciano de Días y sabemos que ese Hijo del Hombre es Cristo Jesús. Así que nuevamente acá en Apocalipsis vemos al Hijo del Hombre. Apocalipsis 19 nos muestra a Jesús, el Rey vencedor que viene montado como un jinete en un caballo simbólico listo para buscar a su pueblo, un caballo de la victoria, un caballo que nos muestra que Cristo Jesús es el Rey soberano del mundo. En la Biblia vemos varias imágenes de quién es Cristo Jesús. En algunas ocasiones encontramos que es el león de la tribu de Judá, en otras ocasiones un cordero inmolado, en otras ocasiones Cristo Jesús hecho hombre. Pero hoy específicamente vamos a enfocarnos en Cristo Jesús como cordero. Hoy hablamos de corderito y eso es lo que vamos a estudiar un poco a profundidad. ¿Quién es Cristo Jesús como cordero? Jesús es descrito como cordero 27 veces en el Apocalipsis. Solamente en Apocalipsis 27 veces se hace referencia a Cristo Jesús como cordero. En Apocalipsis 5:6 dice, miré y vi que en medio del trono estaba en pie un cordero como inmolado. Y si ustedes ven bien la imagen, ven que está el cordero de pie, pero tiene una línea en el cuello roja. Porque eso es lo que se hacía en la antigüedad con los corderos cuando se los sacrificaba. Se los degollaba por acá como señal de que ese cordero estaba reemplazando al pecador. Así que en este caso vemos a un cordero que está de pie en medio del trono y estaba como un cordero inmolado. Un cordero inmolado. Apocalipsis 13:8 dice, el cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y nos habla de que aún
en la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios en su mente tenía concebido el plan de salvación. Eso no fue un plan de emergencia que Dios diseñó una vez que el hombre cayó y dijo, oh, ahora tenemos que hacer algo, no sabemos qué hacer. Eso fue un plan que desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, estaba diseñado específicamente en caso de que alguno de nosotros se nos ocurriera cometer un pecado. Y esta es la imagen que Dios decidió utilizar, una imagen que es familiar con nosotros, una imagen que nos revela la inocencia del carácter de Cristo y la inmensidad de su amor por nosotros. En Apocalipsis capítulo 12 hay una bestia que parece un dragón y ataca al cordero y hace guerra al cordero y a los seguidores. ¿Y saben qué? En Apocalipsis también nos menciona que a través de la sangre del cordero nosotros vencimos a los ataques del dragón. Dice Apocalipsis 12:11, ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Pueden imaginarse todo lo que implica eso? Que a través del testimonio de ellos, de la palabra del testimonio de ellos y la sangre del cordero, no solamente a través del sacrificio de Cristo Jesús, que es la base, sino a través del estudio de la palabra, del testimonio de ellos, pueden vencer ellos al enemigo. Después sigue diciendo, el cordero triunfa sobre el dragón. Y eso lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, cuando dice que pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Yo no sé si ustedes se han imaginado en algún momento de su vida a un cordero venciendo a un dragón, pero en la palabra de Dios, el cordero, el inocente, el bueno, siempre vence al malo, al dragón, al enemigo que es el enemigo del hombre. Apocalipsis 17, 14 sigue diciendo, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. ¿Quieres tú estar con él? ¿Quieres tú ser llamado, escogido, fiel, elegido por Dios? ¿Quieres tú ser parte del ejército del Rey de reyes y señores? Yo quiero ser parte de ese ejército, porque aunque sea un cordero, porque aunque parezca que tiene que ser inmolado, en algún momento de la historia, ese cordero tiene la victoria garantizada, porque ese cordero es Cristo Jesús. Y cuando estudiamos a profundidad la Biblia, nos vamos a encontrar que desde el Génesis, cuando Dios da la promesa a Adán y Eva, cuando les da la creación, le dicen, no comas de ese árbol, no comas del fruto de ese árbol, porque si comes de ese fruto, eventualmente vas a morir. Vemos que después en Romanos 6, capítulo 23, dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, naturalmente, Dios ya le había mencionado a Adán y Eva y a todos nosotros, los seres humanos, que si pecamos, la consecuencia natural es la muerte. Obviamente, como vemos la cara de Adán un poco confundido, pero ya tiene un mordisco en el fruto prohibido. Nosotros pecamos. Y cuando pecamos, perdimos la oportunidad de tener la vida eterna. Y es en ese momento cuando Dios decide revelarnos a nosotros el plan que existía desde la fundación del mundo. Un plan que hasta ahora nadie conocía, solamente Dios, y que en este momento fue revelado para él. Levítico capítulo 17, 11 nos habla que la misma sangre hará expiación de la persona. Sabemos que el Levítico nos está hablando de las ceremonias, los rituales que eran necesarios para perdonar los pecados, para pedir perdón. Dice Levíticos 17:11, porque la vida de la sangre, de la carne, está en la sangre. Así que a través del Antiguo Testamento vemos que Dios instruye a su pueblo a traer sacrificios de animales. Nosotros lo vemos en primera instancia con Abel, con Caín, y después lo vemos a lo largo de todas las edades. Sin embargo, claramente lo vemos desarrollado en el santuario. Todo el sistema ceremonial del santuario tiene un significado. Y todo ese significado nos apunta a Cristo Jesús. Hay muchos cristianos inclusive que ven el santuario y dicen, bueno, eso fue abolido, eso ya no tiene validez, eso ya no lo hacemos nosotros hoy en día. Y como está abolido, no importa, no lo estudiamos. Sin embargo, estudiar el simbolismo del santuario nos va a ayudar a entender un poco más el plan de salvación que Dios había instituido para la humanidad. Como leímos anteriormente, la vida de la carne está en la sangre, así que si hay un pecado, sangre debe ser derramada. El tema es quién va a derramar esa sangre.
Así que se imaginan que hay un pecador. Imagínense un momento en el pueblo de Israel. Estaban en el campamento, en medio del desierto, y en medio de esa situación, de pronto yo comienzo a pelear con otra persona, uno de mis hermanos, y comienzo a pelear y lo golpeo, y eventualmente me doy cuenta que estoy maltratándolo, que estoy haciendo algo mal, que no estoy haciendo algo correcto, y digo, ¿sabes qué, Señor? Necesito pedir perdón. Le pido perdón a mi hermano, pero yo necesito pedir perdón delante de la presencia de Dios. Porque cada vez que nosotros pecamos, estamos ofendiendo a Dios, no solamente a nuestro Dios. Así que cuando Jesús nos dice, si lo hiciste estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, en cierto sentido está ilustrando el principio de que cada vez que nosotros hacemos algo malo a alguien, nosotros se lo estamos haciendo a Dios. Así que el pecador iba y en ese momento tomaba un corderito y comenzaba a caminar todo el campamento rumbo hacia el santuario. Y mientras pasaba por cada carpa de los vecinos, de las diferentes tribus, todos se enteraban que esa persona había cometido un pecado e iba a sacrificar a ese corderito en lugar de él. Porque sabía que la muerte la merecía, pero iba a ser un sistema especial establecido por Dios para transferir la culpa del pecado a la muerte. Así que cuando llegaba al santuario, le decía al sacerdote que venía a hacer el sacrificio, los sacerdotes ya estaban entrenados y preparados para eso, y en ese momento el mismo pecador tomaba el cuchillo y clavaba el cuchillo en el cuello del rey. Parece algo muy cruel, parece algo muy sangriento. Imagínense hacer eso todo el tiempo que pecaran. Imagínense un pueblo grande haciendo eso con tantos corderitos, pobres corderitos. Y eso es justamente lo que quería mostrar Cristo Jesús. Pobres corderitos que tuvieron que sufrir las consecuencias del castigo, ellos eran inocentes y sufrieron el castigo que ellos merecían, que los seres humanos merecían. Esta ilustración nos ayuda a entender un poco en qué sentido Cristo es ese cordero. Cristo es ese cordero inmolado que vino a este mundo, que se ofreció en sacrificio por cada uno de nosotros para que nosotros tengamos esa vida. Este sistema de santuario, más adelante lo vamos a estudiar a profundidad, nos habla de un plan perfecto de salvación para nosotros. Y que si nosotros lo entendemos, nos va a ampliar el panorama de cuál es nuestro rol en este momento y qué es lo que tenemos que hacer para ser santos. En Levítico 5, versículos 5 y 6 dice que cuando pecaren alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Confesará. Ahí está una de las primeras claves para el perdón de los pecados y la salvación, confesión de los pecados. Y para su expiación presentará a Jehová como ofrenda de expiación por el pecado que cometió. Entonces, ahora, la pregunta que yo les hice inicialmente, que tal vez podríamos repetir, es ¿por qué Dios requiere esos cientos de miles de sacrificios? Y la respuesta, como siempre, si está en la Biblia, lo creemos, si no está en la Biblia, entonces no es para nosotros. Vamos a ver la respuesta que la misma palabra de Dios provee. Y en este caso nos vamos a ir al libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Si no lo encuentran muy rápido, les recomiendo que lo vayan anotando para después con más calma lo vayan buscando. Hebreos está casi al final de la Biblia, antes de Santiago. Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Y dice lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y el más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hay un tabernáculo donde Cristo está como sumo sacerdote que no está hecho de manos, no es el tabernáculo terrenal, por así decirlo. Y sigue diciendo, y no por sangre de machos cabríos ni de cerros, sino por su propia sangre. Ahora Cristo está tomando el lugar de ese corderito y lo está asumiendo la responsabilidad. Con su propia sangre, Él se ganó el derecho para ser el sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros. Y dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que cuando Cristo obtiene esa eterna redención, es un regalo que nos hace a cada uno de nosotros. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, eterna redención. Es un regalo que Él obtuvo porque Él vivió perfectamente y es un regalo que nos hace
a cada uno de nosotros individualmente. Hebreos 9:28 dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Saben? Una mujer estaba bien preocupada, estaba pasando por una angustia terrible. Así que ella decidió hablar con su pastor. Y en ese momento, cuando se le acerca al pastor, le dice: pastor, tengo que confesarle algo. Hace 17 años yo le fui infiel a mi marido, a mi hijo y no. Y esta culpa me está matando. Pasan los años, pasa el tiempo y la culpa me sigue matando porque no sé qué hacer. Es algo demasiado angustioso saber que yo cometí un crimen como ese. Y no sé qué hacer. Y en ese momento el pastor le responde: si tú estuvieras viviendo en la época de todo Israel, lo que tendrías que hacer es simplemente tomar un corderito, llevarlo al santuario, y ese corderito debería pagar la consecuencia. Pero hoy no tenemos cordero, hoy no vas a matar a un cordero. Lo que tienes que hacer es simplemente creer en el sacrificio de Cristo Jesús, porque que ese sacrificio ya suple tu pecado. Y ya el corderito murió, ya Cristo murió. Ahora lo único que necesitas es creer en esa. Ya hubo un cordero que fue sacrificado, ya hubo un cordero que te tomó. Simplemente busca a Dios en oración, arrepiéntete de tu pecado y cree por fe que vas a. Cada cordero o sacrificio señalaban hacia el cordero de Dios en el pasado. En el presente nos hace referencia a nosotros. Sin embargo, esto es algo muy importante. Para ser libres de culpa, primero tenemos que arrepentirse. Es difícil que una persona se arrepienta cuando cree que todo lo que ha hecho lo ha hecho bien. Yo no sé si ustedes han tenido alguna discusión o un debate con una persona que cree que está siempre en lo correcto y nunca da su brazo a torcer, y nunca se equivoca, o parece que nunca se equivoca. Es difícil para una persona así reconocer su error. En este caso particular, esa persona somos nosotros. Cuando creemos que nuestras propias acciones, porque nos portamos bien, porque tal vez hacemos algunas cosas, entonces no tenemos ninguna. Pero Cristo Jesús nos está diciendo: la única solución que tienes tú como pecador es aceptar el sacrificio de tu vida. Si tú quieres liberarte de la culpa de tu pecado, lo primero que tienes que hacer es reconocer que yo reconozco que soy pecador. Y tú reconoces que eres pecador, reconoces que eres pecador y que hemos fallado delante de la presencia de Dios y que necesitamos redención, porque la clave del éxito espiritual es reconocer nuestra situación y humillarnos delante de la presencia de Dios. Y cuando hacemos eso, Dios cambia la vida, Dios transforma, porque lo único que necesitamos es reconocer y después de eso, aceptar la invitación. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La primera parte del versículo dice que la paga del pecado es muerte. Y nosotros somos pecadores, así que merecemos morir. Pero la dádiva de Dios, lo que Dios da, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. No existe vida eterna fuera de Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús existe la vida eterna que nos va a ayudar a aliviar todos nuestros cargas, nuestros problemas, porque esa vida eterna es una vida llena de Dios y llena de paz. Si voy a Jesús y le confieso mi pecado, mi carga de culpa es removida. Si voy a Cristo Jesús, recuerden, así como el corderito asumía la responsabilidad y moría en mi lugar, Cristo Jesús asume mi responsabilidad y ahí quedo libre de ti. ¿Crees esto? ¿Tú crees que cuando oras a Dios, tú le dices: Señor, toma mi culpabilidad, toma mi problema, te perdonas tú a ti mismo, entiendes por fe y aceptas por fe que ahora la culpa está en el sacrificio de Cristo Jesús y que cuando Jesús murió hace 2000 años atrás, ahí estaba pagando la condena del pecado que tú estás cometiendo hoy? ¿Tú crees esto? Porque de entender esto, la vida espiritual se hace diferente.
Ya no me da miedo encontrarme con Dios, porque yo sé que simplemente, así como antiguamente tenían que llevar un corderito y ponerlo allí y depositar mi pecado sobre el cordero, y el cordero representaba a Cristo Jesús y asumía mi culpa y mi castigo, en este momento ya Cristo asumió mi castigo, Cristo asumió mi culpa, y ahora soy una nueva criatura. Ahora estamos desde cero, como Reginado y eso que me saltaba. ¿No les parece impresionante este mensaje? Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice una pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Cristo Jesús es el que se ofreció como sacrificio sin mancha. Y ese sacrificio, si en la antigüedad un corderito limpiaba simbólicamente mi pecado, imagínense la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuánto más no va a limpiar mi pecado? ¿Cuánto más no me va a hacer una nueva criatura? Limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cristo Jesús remueve la culpa que tú estás sintiendo en este momento porque hiciste algo mal, porque peleaste con un ser querido, porque tal vez robaste, porque tal vez hiciste algo ilegal, porque tal vez tienes un problema que no le has comentado a nadie, un problema sexual, un problema de lo que sea. La culpa que tú puedes tener en tu vida, Cristo Jesús la va a remover. Solamente tienes que ir a Él y entregarte por completo y reconocer que solamente Él te va a ayudar. Si tú tienes alguna de estas cosas, miedo, ansiedad, estrés, enfermedad, posiblemente sea porque hay algo que te está acusando. El enemigo te está acusando y te está diciendo: sabes, tú eres culpable, tú hiciste esto, tú eres esto, tú eres un pecador, no tienes esperanza. Eso es lo que crea la culpa. Y el cuerpo automáticamente se sube en esa culpa y comienza el estrés, comienza la enfermedad, comienza el miedo, comienza la ansiedad. Pero cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, postramos nuestras rodillas delante de la presencia del Rey del Universo, postramos nuestras rodillas delante de la presencia del Cordero de Dios, que fue inmolado y que se sacrificó por nuestros pecados, en ese momento comenzamos a sentir por fe el milagro de la transformación. Solamente hay uno que nos puede quitar nuestra culpa. Y ese uno está dispuesto a abrazarte, no está dispuesto a juzgarte, sino a abrazarte, a amarte, a perdonar, a decirte: hijo, todo está bien. Hijo, avanza, no te preocupes, aquí estoy junto contigo. Solamente hay una persona que nos puede quitar. ¿Saben? Yo quiero hacerles un ejemplo para que ustedes entiendan la profundidad del amor de Cristo Jesús. Imagínense que en esta pandemia del coronavirus están intentando buscar la solución, la cura para el coronavirus, porque imagínense que el coronavirus fuera mucho más mortal y a todas las personas que le da el coronavirus mueren. No hay recuperación de esa enfermedad. Todos los que tienen mueren del coronavirus. Imagínense eso. O tal vez no el coronavirus, sino otra plaga, una plaga que sí sea mortal, catastrófica, un virus terrible. Y en ese momento los científicos están buscando la solución y están encontrando que la solución es un tipo de sangre específico. Un tipo de sangre específico que con eso se va a ayudar a encontrar la respuesta a la solución de la sanidad para todo el mundo. En ese momento tú estás muy feliz, porque tal vez finalmente van a encontrar la esperanza y la respuesta para el mundo, para la crisis que está pasando el mundo en este momento. Pero de la nada hay una noticia que dan el tipo de sangre que se necesita. Y la única persona en el mundo que tiene ese tipo de sangre es tu hijo o tu hija. En ese momento, ¿qué harías tú? ¿Estarías dispuesto a entregar la vida de tu hijo para la ciencia, para que se hagan esos experimentos y se salve a toda la humanidad? ¿O preferirías que todo el mundo se perdiera con tal de salvar a tu hijo? Algunos podrían decir: bueno, tal vez mi hijo también se ve contaminado por enfermedad y muere, es mejor intentar que él haga la ciencia. Así que van al departamento de los médicos científicos y dicen: aquí está la persona encargada. Y cuando llegan, los médicos le dicen: bueno, está consciente de lo que va a implicar. Y usted pregunta: bueno, ¿pero qué? ¿Le van a sacar alguna parte de la sangre o le van a sacar todo? Y la ciencia dice: tiene que ser toda la sangre. ¿Cómo harías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Serías capaz de decir: sí, llévense a mi hijo por amor a toda la humanidad? ¿O tendrías un amor muy profundo por tu hijo que te impediría
Aún a pesar de todo lo que se está viviendo, hay tanta gente, millones de gente que están muriendo, sufriendo, madres, niños, bebés, adultos, ancianos, familiares, todos están muriendo producto de esta pandemia. Y en tu hijo está la solución para la muerte. Imaginemos que tal vez tú entregas a tu hijo y dices, ¿sabes qué? Con el dolor de mi vida, con el dolor de mi corazón voy a entregarte, hijo, porque este fue un día. Imaginemos que ustedes entregan a su hijo. Yo no sé lo que se siente eso porque no tengo hijos todavía, pero todos ustedes que son padres o madres, ustedes deben conocer lo difícil y lo duro, tal vez casi imposible que debe ser eso, de entregar un hijo para salvar a toda la humanidad. Y saben, en ese momento comienzan a hacer los experimentos, que estás pasando un dolor muy profundo por la pérdida de tu hijo o de tu hija. Y en ese momento, a través de la sangre de ella, el mundo comienza a tener sanidad. Comienzan a distribuir, analizar y comienzan a generar la solución para que toda la humanidad se sane. Y en ese momento tú sales a la calle y ves a las personas felices y celebrando porque son salvas, porque son sanas. Y en ese momento, después ves a otras personas malgastando su vida, haciendo maldades, haciendo todo. Y tú sabes, o quieres decirle al mundo que fue tu hijo quien les dio la vida. Quieres decirle al mundo que fue gracias a tu hijo que ellos pueden estar vivos haciendo todo. Pero el mundo parece seguir igual. El mundo parece seguir como que si nada estuviera pasando. Parece que ya se encontró la cura y por eso ahora todo el mundo puede seguir haciendo su vida como si nada estuviera pasando. En ese momento, tal vez, lo que tú necesitarías sería una persona que se te acercara y te dijera gracias. Gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros. Gracias por ese amor que manifestaste, que aunque no me conocías a mí, mandaste a tu hijo para que viviera. Mandaste a tu hijo para que a través de la sangre de todo el mundo. Gracias. Dime cómo te sentirías si en ese momento tú sientes ese agradecimiento y dices, wow, una persona se dio cuenta de la agradeció. Una persona me agradeció. Otra persona me agradeció. ¿Saben? La misma situación puede aplicarse a nuestra relación con Dios. Imagínense cómo se sentiría Dios después de tal amor que entregó a su Hijo único para morir por nosotros, para reemplazar nuestro castigo. Nosotros decidimos simplemente seguir viviendo nuestra vida sin considerar la maravillosa promesa de que Él nos va a dar una nueva vida, de que Él nos va a limpiar de la culpa y de la maldad que nosotros tenemos. Imagínense cuán feliz, cuán alegre debe sentirse Dios cuando en nuestra vida reconocemos ese sacrificio y le decimos a Dios, gracias Padre, gracias, porque finalmente tengo esperanza, tengo vida, y es gracias a tu Hijo Cristo Jesús, que vino y murió y sufrió y aguantó hasta el final. Y gracias a Cristo Jesús, hoy tenemos esperanza de vida. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice que al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Es algo increíble. Cristo Jesús se hizo pecado por amor a nosotros. Cristo Jesús en esa cruz sufrió las consecuencias de nuestro accionar, de nuestro pensar. Cada clavo era un castigo, era un sufrimiento que él estaba sintiendo porque en sí él estaba sufriendo el castigo que cada uno de nosotros merecía. Cristo es ese cordero que nosotros degollamos. Cristo es ese cordero que nosotros crucificamos en la cruz. Pero al mismo tiempo, Dios nos está dando la oportunidad de aceptarnos en su reino, a pesar de que nosotros matamos a su único hijo. ¿Entienden el nivel de amor de Dios? Una prueba para demostrar que realmente Cristo Jesús se separó del amor de su Padre y fue una angustia desesperante. Es que cuando vemos en ese momento en la cruz, en Mateo 27, 46, Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Su eterno Padre, Dios, coeterno, siempre amor, siempre amándose el uno al otro, siempre en perfecta armonía. En un momento de la historia, por nuestra culpa, Cristo Jesús sintió el abandono y el rechazo que Dios siente sobre el pecado.
porque Cristo Jesús se hizo pecado por nosotros. Cristo cargó sobre sí el pecado y murió la segunda muerte, que es la muerte que cada uno de nosotros debíamos morir, que tú y yo debíamos morir, con el único objetivo que nosotros tuviéramos. Jesús estuvo cargando con la culpa de la humanidad. Una vez que entendemos esto, mis hermanos, nos damos cuenta de que la salvación no tiene nada que ver con lo que yo hago. No tiene nada que ver con que si yo guardo los mandamientos o no los mandamientos, con que si yo voy a la iglesia o no, con que si voy el sábado o no. No tiene nada que ver con nuestra acción. La salvación es sola y únicamente gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por nuestros pecados. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia es bien categórica y clara que la salvación no viene de nosotros, no es por nosotros, no es por lo que hagamos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, para que ninguno de nosotros nos gloriemos. Así que si en algún momento hemos pensado en gloriarnos, porque tal vez nosotros guardamos el sábado y no el domingo, no es razón para gloriarse, porque guardar el sábado no nos va a salvar. No comer ciertas cosas no nos va a salvar. Nos puede ayudar en la salud, eso sí, pero no nos va a salvar porque la salvación no depende de lo que yo haga, sino de lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Ahora, quiero hacer una aclaración. No se trata solamente de que Cristo me salvó y ahora yo puedo vivir una vida de despilfarro y de hacer lo que me venga en gana porque al final Cristo fue el que murió y Cristo hizo todo, así que yo soy salvo. No es una vez salvo, siempre salvo. Cuando nosotros aceptamos esa gracia que recibimos de Cristo Jesús, esa es una gracia transformadora. La forma como yo vivía antes deja de ser la forma como yo vivía antes y ahora comienzo a vivir una vida diferente en Cristo Jesús. Así como dice el texto en la primera parte que dice, por medio de la fe. Y cuando Santiago menciona la fe, es una fe que obra, no una fe muerta. Consecuencia de nuestra salvación y de nuestra fe es unas obras naturales. Nosotros guardamos el sábado y los 10 mandamientos no porque nos van a hacer salvos, sino porque ya fuimos salvos y en agradecimiento y porque es algo natural que fluye a nuestro corazón. Queremos hacer la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Es un regalo de Dios, recordamos. Pero las obras son una consecuencia de haber experimentado ese regalo transformador de Cristo Jesús. Hoy te invito a que hagas una oración conmigo, que hagas una oración de entrega a Dios, que le entregues tus problemas, tus dificultades, tus angustias, tu culpa, tus cargas, y digas, Señor, dame el regalo de la salvación. Eso es un regalo, eso no es algo que tienes que comprar, no cuesta nada. No es un trámite que tú tienes que hacer para obtener un papel, un visado, la legalización, no, es un regalo. Es tan increíble, pero es así. Dios es amor y Él nos da un regalo y es el regalo de la salvación. Decirle a Dios, vengo ante ti con un corazón abierto, vengo a la cruz, vengo creyendo que Jesús es el Cordero. Repítelo allí en tu casa, repítelo en tu mente, repítelo en voz alta si crees que es necesario decirlo en voz alta. Señor, dame el regalo de la salvación. Vengo ante ti con un corazón abierto, vengo a la cruz, vengo creyendo que Jesús es el Cordero. Si estás escuchando y quieres participar, escribe un amén allí en el chat en YouTube. Escribe un amén en la reunión de Zoom. Compártelo con otras personas. Esto es algo que no se puede quedar entre nosotros. Más personas tienen que saber este mensaje. Cristo Jesús es el que nos da la oportunidad de salvación y de vida eterna. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, nos encontramos que Pedro dice lo siguiente: fuisteis rescatados no con cosas corruptibles, no con algo humano, como plata u oro, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Cristo Jesús te está invitando. Cristo Jesús te está extendiendo su brazo de amor para que hoy puedas aceptar la invitación. Cristo Jesús te está diciendo, no tienes que hacer nada, ya yo lo hice todo por ti. Ven, toma mi mano, yo te voy a ayudar a caminar en el camino de la salvación, en el camino de la santidad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay 5 pasos, y esto para concluir. 5 pasos sencillos para recibir el regalo de la vida eterna. Ya sabemos que Cristo Jesús
es el que nos da todo. Ahora, ¿cómo nosotros lo recibimos? El número uno, acepta el hecho de que Jesús o que Dios te ama. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, en Jeremías 31:3, que dice, con amor eterno te he amado, por eso prolongué mi misericordia. Vemos más adelante que hay que reconocer que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Así como ese corderito que está en el aprisco, que no tiene escapatoria, que no sabe qué hacer, así como ese corderito, él sabe que no tiene opción, no tiene escapatoria, necesita de alguien que lo vaya a rescatar, necesita de alguien que lo vaya a salvar. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos ayude a llegar a la mansión celestial. Hay una historia, un cuento, una ilustración que dice que hubo una persona que murió y después en la resurrección va al cielo y se encuentra con Dios allí en ese momento, con un ángel se encuentra. Entonces le dice, bueno, tú debes estar acá. Y dice, sí, sí, claro que sí. Yo debo estar acá porque yo fui una persona buena, yo hacía obra misionera, yo guardaba el sábado, yo seguía los mandamientos, yo no decía groserías, yo no robé a nadie, no maté a nadie. Así que yo hice todo bien en la tierra. Así que ya yo debo entrar acá en el reino de los cielos. Y el ángel anota todas las cosas y le dice, bueno, tienes un 3. Le dice, un 3. Y entonces, ¿cuánto es necesario para entrar al cielo? Bueno, mínimo 1000, mínimo. Y el hombre se queda, no. Entonces, solamente por la gracia de Dios uno puede entrar en este lugar. Y el ángel le dice, efectivamente, solamente por la gracia de Dios nosotros podemos entrar a la vida eterna, porque solamente en Él tenemos la esperanza que nos ayude a entrar a donde nosotros no podemos entrar por nosotros mismos. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios y son justificados gratuitamente por su gracia. ¿Justificados cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Después de eso, reconocer que no podemos, hay que creer que Jesús puede y quiere salvarnos. A veces tenemos una imagen de Dios, de que tal vez Dios no sea tan digno para Él, tal vez me vea con un dedo acusador, como que Él me quiere castigar, me quiere juzgar, me quiere condenar, pero no, esa imagen es una imagen totalmente equivocada de Cristo Jesús. ¿Cómo una persona que manda a su hijo a morir por ti, después va a querer que tú te pierdas? O sea, ¿en qué mente entra? Será en la mente que esté influenciada por el enemigo. Eso es lo que quiere Satanás que creamos. Es imposible que una persona que te ame tanto al punto de dar la vida de su hijo único, después te quiera juzgar y te quiera condenar. Y quiera que el sacrificio de su hijo único no tenga valor ni te ayude en tu vida espiritual a que tú te salves. Es algo que no hace sentido. El plan de salvación es perfecto y eso nos limpia delante de la presencia de Dios, porque Dios quiere y puede salvarnos. Yo creo que este es el versículo más conocido de todos, Juan 3:16, y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida. La maravillosa promesa que Cristo Jesús nos amó tanto, que puede y quiere salvarnos. Número 4, confiesa tus pecados a Jesús y cree que estás perdonado. Muchas veces confesamos nuestros pecados a Dios, pero no creemos que nos perdone. Nosotros mismos no nos perdonamos y comenzamos a castigarnos, comenzamos a angustiarnos porque sabemos que cometimos algo mal y no nos perdonamos. No. Cree que estás perdonado. De la misma manera que el israelita llevaba el corderito al santuario y ponía las manos allí, y cuando el corderito moría, él creía por fe que ya él estaba libre. Él salía del santuario y salía libre de pecado. Ahora, él pudo haber pensado en su mente, ese corderito murió, pero aún así yo sigo siendo pecador. En ese momento, o sigo teniendo el pecado. En ese momento, la sangre del corderito no tenía sentido. En ese momento, ¿para qué mató al corderito si él no creía que iba a ser perdonado? ¿Cuál era el punto? Mejor que no lo hubiese matado. Porque la idea es que cuando transfiere el pecado al corderito, la persona crea por fe que ya fue salvo. De la misma manera, cuando aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús en nuestra vida, nos conviene creer que realmente fuimos perdonados, porque solamente así el sacrificio de Cristo se hace efectivo en nuestras vidas.
Si confesamos nuestros pecados, esto lo dice la palabra de Dios y si lo dice, yo lo creo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No de algunas, y las más terribles no nos puede limpiar, de toda maldad. ¿Quién es fiel y justo? Él, no nosotros. Lo único que necesitamos hacer es confesar nuestros pecados y reconocer nuestra actitud. Y una vez que hacemos eso, la Biblia también nos ayuda. Dice, reclama tu regalo de vida eterna y decide servirle a Él para siempre. ¿Y por qué para siempre? Juan 3:16 da la clave. Para que tenga vida eterna. Ven conmigo y conoce a este Jesús que hace la diferencia. Juntos, caminemos con este Jesús que hizo milagro de sanidad, con este Jesús que perdonó al pecador más pecador ante los ojos humanos posible. A María Magdalena le sacó 7 demonios. A una adúltera capturada en adulterio no la condenó, más bien la perdonó. Cristo Jesús está buscando la redención de cada uno de nosotros, no la condenación. Le conviene a Él salvarnos y obviamente nos conviene a nosotros la salvación. Cristo, aquel que con su toque sanaba al leproso, hoy con su toque puede sanarte a ti de tu culpa, de la lepra del pecado. Cristo, que hizo ver a los ciegos, hoy puede abrir tus ojos y hacerte entender que tu situación es una situación desesperada y solamente necesitas de Él para poder salir victorioso. Cristo es el único que te va a transformar y va a obrar en ti el querer y el hacer por tu buena voluntad, por su buena voluntad. Cristo, el que todos los personajes humildes reconocieron acá en la tierra, es el mismo que está dispuesto a ayudarnos nosotros para que tengamos libertad. Si tienes a tus niños allí, si tú eres un pequeñito, ¿no? Me estás viendo en este momento, Cristo Jesús también tiene sus brazos para ti, para abrazarte, para darte amor, el aprecio. Si tal vez estás pasando por bullying en tu escuela, si estás pasando por una situación difícil, si tal vez tienes problemas en tu casa porque tus papás te tratan muy mal y te maltratan, recuerda, Cristo Jesús te abraza. Cristo Jesús se preocupa por ti. Padres, lo mejor que pueden hacer con sus hijos no es entregarle un televisor, no es entregarle un videojuego, no es entregarle un celular. Tal vez es entregarle un momento de calidad con Cristo Jesús. Tal vez esta Biblia es uno de los mejores regalos que le pueden hacer a uno de sus hijos para que desde pequeño comiencen a conocer a Cristo Jesús, el único que les va a ayudar a ser victoriosos en esta vida que implica muchos problemas y dificultades. Cristo Jesús tuvo la oportunidad de bendecir a través del alimento para miles de personas. Hoy en día, Cristo Jesús, a través de su palabra, está dispuesto a alimentarnos espiritualmente a miles y millones de personas. Simplemente necesitamos creer, confesar nuestro pecado y aceptar que necesitamos la salvación. Cuando Cristo vino a esta tierra, fue mal entendido. Muchas personas querían coronarlo rey, querían que él fuera el emperador de los judíos que liberara el imperio de los romanos. Pero el plan de Dios era mucho más abarcante. El plan de Dios era dar vida y vida en abundancia. Su reino no era un reino de este mundo, su reino era un reino de vida eterna, no un reino temporal. Sus planes son mejores que nuestros planes, sus designios son mejores que nuestros designios. Cristo Jesús sufrió la condenación. Y en vez de una corona de oro, una corona de espinas fue incrustada, clavada en su cabeza. Fue azotado por nuestros pecados. Sufrió cada latigazo. Y cuando pudo desistir y decir, yo no merezco esto, yo no sé qué estoy haciendo acá, se mantuvo fiel porque nos amaba a ti y a mí. Yo no sé qué más demostración de amor necesitas para entregar tu vida a Cristo Jesús. No sé qué más demostración necesitas que verlo a Él en esa cruz, clavándole los clavos en las manos, en medio de esa agonía y de ese dolor. La mayor agonía que Él tenía no era solamente la agonía física, era el pecado del mundo que estaba sobre sus hombros. Era saber que a pesar de todo ese sacrificio que estaba haciendo, muchas personas no iban a aceptar ese sacrificio. Muchas personas iban a preferir sus vicios, sus tendencias, sus distracciones. No quieren abandonar el yo y que Cristo viva en ellos. Eso es una de las cosas que más le dolió a Cristo Jesús, porque
Él sabía que no todos iban a aceptar ese sacrificio expiatorio de la cruz. Y aún sabiendo eso, Cristo Jesús decidió avanzar hasta la cruz, a la muerte, por ti. No nos cansamos de decir esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Crees tú en la promesa? ¿Crees tú en la invitación? La palabra del Señor dice, cree y sé bautizado y serás salvo tú y tu casa. Cree conlleva a la acción. La fe sin obras está muerta. Hoy Dios te está dando la invitación de que creas y que actúes por fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la esperanza de los siglos. Y solamente aceptándolo como Salvador personal, estamos haciendo el sacrificio de llevar el corderito y ponerlo en nuestro vida. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, aceptamos una vida de transformación. Y Wanda, hubo una historia que no sé si algunos de ustedes la escucharon tal vez, de una mujer que ellos estaban en ese lugar, de la nada, con su esposo, sus hijos, llegó una persona, un joven, fue a la casa, mató a su esposo, mató a uno de sus hijos, mató a los otros de sus hijos, y después se fue corriendo. A ella también le dio golpe y la pensó que la había dejado muerta, pero la situación es que ella se acuerda claramente de la cara de él. Se hizo la justicia, se buscó no se había encontrado con el hombre. Hasta 3 años, cuando finalmente encontraron el hombre. En esos 3 años ella volvió a verle la cara al hombre y en vez de tenerle bronca y rabia porque él era culpable de la muerte de su familia, de su corazón fluyó amor. Amor de una manera tal que fue y lo visitaba en la cárcel. De una manera tal que fue y le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a dar la oportunidad de que tú seas mi hijo, te voy a adoptar. Y en ese momento el asesino de su familia estaba muy confundido de tanto amor que estaba recibiendo. Decía, ¿de dónde viene tanto amor de esta señora? Porque esto es insólito, esto es imposible. ¿De dónde viene tanto amor? Y ese amor viene de Cristo Jesús. Porque ¿saben qué? Jesús hizo lo mismo por nosotros. Cristo Jesús mandó a su Hijo a salvarnos y nosotros lo crucificamos en esa cruz. Nosotros le clavamos los clavos en esa cruz. Y aún, a pesar de que nosotros hicimos todo eso, Dios nos ama y nos da la oportunidad de ser llamados sus hijos. ¿No te das cuenta del amor? El tamaño de amor que Dios nos está dando para que cada uno de nosotros acepte esa invitación. Yo creo que es algo que no vamos a entender nunca en esta tierra y tal vez a lo largo de todas las edades por la eternidad va a ser algo difícil de entender. En Apocalipsis 22, 17 nos hace una invitación que cada uno de nosotros debería tener. Y es la siguiente: el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tenga sed, venga. El que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. De Cristo Jesús viene el agua de vida. Y solamente aquellos que quieran aceptar su invitación van a tener la oportunidad de tener ese agua de vida que va a correr como ríos y van a tener la oportunidad de disfrutar de la vida eterna. ¿Aún te estás preguntando si realmente vale la pena entregar la vida a Cristo Jesús? ¿Aún estás haciendo una comparación, una balanza, a ver si te conviene entregar tu vida a Jesús ahora o primero seguir disfrutando tu vida de placeres vacíos que en realidad no te está ayudando en nada, te está destruyendo, pero tú crees que es lo que te gusta y lo que necesitas y no estás dispuesto a abandonar? ¿En qué momento vas a decir, ya está, Señor, necesito entregarme a ti por completo, necesito que tú cambies mi vida por completo? ¿En qué momento vas a tomar la decisión de darle la oportunidad a Dios que tome tu lugar, que asuma tu castigo para que tú puedas ser salvo? Él te está invitando, Él te está llamando. Necesita que tú decidas y aceptes mi invitación. Recuerda, confesar tu pecado, reconocer que eres pecador, reconocer que no te puedes salvar, confesar tu pecado, aceptar la invitación que Dios te hace de ser perdonado, y después creer y reclamar las bendiciones de vida eterna que le ha prometido para cada uno. Que donde estás en casa,
que en tu mente Dios esté trabajando, que el Espíritu Santo se esté moviendo para que tú decidas prontamente entregar tu vida a Cristo Jesús por completo. Anoche mencionamos que el sábado 15 y el sábado 22 tenemos planificados bautismos. Si tú quieres ser parte de alguno de esos bautismos, si quieres participar de ese momento, cuando te entregues la vida a Cristo Jesús por completo. Si tú quieres aceptar la invitación que Cristo Jesús te ha hecho hoy, para que ya no estés luchando por tus propias fuerzas, ya no estés buscando la solución con tus propias fuerzas, ya va. Cristo Jesús es la solución de nosotros. Cristo Jesús es ese Cordero que quiere tomar tu lugar. Cristo Jesús es el sumo sacerdote que quiere interceder, defenderte. Es como un abogado que toma tu caso y nunca pierde ningún caso. Lo único que tienes que hacer es contratarlo. ¿Sabes cuánto cuesta? Es gratis. Simplemente tienes que aceptar la invitación que estás haciendo. Si hoy en tu corazón, si hoy en tu vida sientes ese deseo, Señor, ayúdame a mantener esta decisión para siempre. Ayúdame a mantener este sentimiento, esta decisión, que a pesar de los obstáculos que me pueda poner el enemigo, yo puedo decir, Señor, avanzo por fe en ti. Avanzo por fe en tu promesa y yo sé que tú me vas a dar la victoria. Dios no quiere que nosotros seamos perfectos para entregar nuestra vida. Él no está esperando perfección, Él simplemente está esperando disposición. Si tú quieres la diferencia, ponte a disposición de Él para que Él comience a obrar ese cambio, esa transformación en tu vida. Cristo está a las puertas. Cada uno de nosotros tiene que decidir cuál es nuestro destino. Dios no nos va a decir, tú te vas a salvar, tú te vas a perder. Dios no hace eso. Dios quiere que todos se salven, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todos, quiere salvarlos a todos. Pero hay algunos que simplemente no quieren esa invitación. Hay algunos que simplemente prefieren los placeres vacíos de esta vida, que a veces se distraen con el trabajo, con los estudios, con los deseos de superación, de éxito, que son pasajeros, que son temporales. Pero se olvidan de que solamente en Cristo Jesús hay verdadero propósito y sentido para esta vida. El enemigo nos golpea, el enemigo nos ataca, el enemigo nos destruye. Y el enemigo también provee la aparente solución. Cuando una persona está pasando por una crisis familiar, va y se refugia en el alcohol. Una solución dada por el enemigo. Es ilógico, es una relación masoquista, en donde quien golpea es el mismo que te da el amor. Cuando en realidad Cristo te está diciendo, ven a mis brazos, yo no te voy a golpear, yo te voy a dar amor, te voy a dar paz, te voy a dar reconciliación, perdón, esperanza. Y si el enemigo te golpea, yo te abrazo y no te suelto más para que nunca más te golpee. Pero aún así, parece que no entendemos. Aún así, parece que no entendemos el tamaño del amor de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Pero si tú lo estás sintiendo en este momento, si tú estás sintiendo el Espíritu Santo trabajando en tu corazón, no cierres la invitación. No cierres esa puerta de invitación que Dios te está haciendo. Déjala abierta para que Dios pueda entrar y lograr. Vamos a hacer una oración. Señor, en este momento queremos entregar nuestras vidas a ti por completo. Queremos que tú seas el centro de nuestro decidir, de nuestro actuar, de nuestro vivir. Estamos distraídos con pecados, con cosas que no son pecados, pero nos distraen de tu plan de salvación. Pero ayúdanos, Señor, a vivir de una manera que cada día nos mantengamos siempre conectados contigo. Cada día nos recordemos, Señor, lo único que tenemos que hacer es ir a ti, confesar nuestros pecados y aceptar por fe ese sacrificio que tú has hecho por nosotros. Gracias por tu amor inmerecido y ayúdanos a aferrarnos a esa promesa para siempre. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.